Good afternoon, students. Good afternoon, class. Vamos a esperar un lapso de 1 minuto a 2 minutos a que sus demás compañeros se integren. Mientras tanto, pues les voy comentando que ustedes deben tener sus audios apagados hasta que yo se los pida que ustedes puedan prenderlos. También comentarles que estas clases son grabadas, entonces si ustedes tienen alguna interferencia de sonido, están en otros lugares, lo más preferible es que no activen sus audios, pueden escribir por el chat, que también les estoy leyendo desde ahí, ¿sí? Good Profesora, buenas afternoon. tardes. Sí, Soy good yo el afternoon, señor Agua. Israel, good afternoon. Bien, entonces, esperemos un minuto más, 1 minuto máximo más para dar inicio ya con la clase, 1 minuto, 2 minutos máximo, ¿sí? Profesora, buenas tardes. Good afternoon, good afternoon. Profesora, buenas tardes. Good afternoon, Miss, buenas tardes. good afternoon. Good afternoon. Muy buenas tardes. Well, welcome to the second class, students. Good afternoon, everybody. Good afternoon, everyone. My name is Jessica. I am English teacher at the Sunday School. Bienvenidos, queridos estudiantes, a su segunda clase de inglés. Bienvenidos a los que también recién están ingresando a clases por primera vez. No se preocupen, vamos a profundizar un poquito más los temas que hicimos la semana pasada. Hoy vamos a resolver nuestro libro digital, como ya se los había prometido también la semana pasada. Recordarles pues que a mí me encanta que ustedes participen conmigo, pronuncien conmigo, es muy importante que ustedes puedan interactuar porque recuerden que el inglés se trata de eso, ¿no? De práctica, practice, practice, practice. Bien, everybody, pay attention please. Hoy vamos a profundizar un poquito más el tema que habíamos ya estado mencionando, no sé si alguno de ustedes recuerda qué es lo que estábamos hablando la semana pasada. ¿Alguien de ustedes recuerda qué tema fue? Johnny, Luis, Eduardo, Israel. Los pronombres personales, profesora. Los pronouns, right. Hablábamos sobre los pronouns, right. ¿Por qué iniciábamos con los pronouns? Porque a nosotros nos ha tocado, bueno, a ustedes les ha tocado un tema que es muy necesario el uso de esos pronombres personales, ¿verdad? Entonces yo les había profundizado mucho sobre ese tema. ¿Por qué? Porque con eso inician nuestras primeras oraciones o nuestras primeras palabras para dar inicio pues con este tema que es el past simple, ¿no? O simple past, que es el tema de ustedes, pero con el uso de verbos regulares, ¿no? A ustedes les ha tocado el uso de los verbos regulares. Entonces, para empezar, nosotros hablamos en 3 tiempos. Yo ya les había enseñado, ¿no? Hablamos en presente, pasado y futuro. En el caso de ustedes, les ha tocado hablar en el pasado, todo lo que tenga que ver en el pasado. Y para eso vamos a utilizar verbos en pasado. ¿Qué quiere decir? Que vamos a utilizar no solo verbos en pasado, sino verbos regulares en pasado. ¿Y cómo son estos verbos irregulares? Pay attention, please. Te dice, el pasado simple se usa para describir una acción que ocurrió y se completó en el pasado, ¿sí? El pasado simple se forma agregando el pasado, el verbo, en este caso, el verbo en pasado, para describir esa acción que ocurrió en el pasado. Ahora, el pasado simple se forma mediante la adición o la agregación de la ed
del verbo para que tu verbo se convierta en pasado. Recordemos, los verbos regulares solo tienes que agregarles ed para convertirlos en pasado, ¿sí? Don't worry, no te preocupes, Robley, Pizango, no te preocupes si en caso no puedes estar activo en clases, pero ya se te cuenta tu participación, ¿sí? Bien, entonces, sigamos. Acá les iba comentando. ¿A qué nos referimos cuando te dice que el verbo, este es el verbo, ¿ya? Donde te dice base form o la base forma, te dice, este verbo walk, ¿sí? Fíjense, el verbo walk, que es el verbo caminar, te dice, si tú quieres este verbo convertirlo al pasado, lo único que tienes que hacer es agregar ed. Aquí está, past, simple past. Y al agregar ed, ese walked significa caminó, tiempo pasado, caminó. Tenemos el verbo push, empujar. Tú le agregas ed y dices pushed, empujó en pasado. Tienes el verbo greet, que es saludar, greet, ¿sí? Su pasado, si tú le agregas ed, sería greeted, ¿no? Saludó, tiempo pasado. Tienes el verbo cover, si le agregas ed, sería covered, ¿sí? Entonces, eso se refiere cuando hablamos de verbos regulares. Los verbos regulares solo tienes que agregar ed para convertirlo en pasado esos verbos, ¿sí? Hasta ahí, ¿tienen preguntas? ¿Questions? ¿O todo claro? ¿Todo clean? Todo clean. Todo clean. Todo claro, ¿sí? Todo Miren bien, que cuando profesor. vayamos a los ejercicios, yo supongo que para ustedes va a ser muy fácil resolverlo. No van a necesitar mi ayuda. Bien, entonces, sigamos. The next. Entonces, ¿qué nos dice? Formación del pasado. Te dice, para formar el pasado simple de verbos regulares, basta con añadir ed al final de cada verbo. Ejemplo, worked, ¿no? Acá ya lo está, justo ya les estaba mencionando el uso de worked. Aquí está, worked. Pasado simple de work, ¿no? El verbo trabajar, work. Si tú le agregas ed, trabajó. Tienes el verbo finish, terminar. Para decir terminé, en pasado, finished. Le agregas ed, ¿no? Finished. Tienes, luego te dice, ordena la frase afirmativa. Te dice que para hacer una frase afirmativa en el pasado simple, basta con poner el sujeto seguido del verbo en pasado simple. Por ejemplo, I walked to the supermarket yesterday. Te dice, ayer yo caminé por el supermercado. Y estás hablando del pasado, ¿sí? Sigamos, te dice usos habituales. Lo puedes hacer para usos habituales también. Por ejemplo, el pasado simple se utiliza para acciones concretas que pasaron y terminaron en el pasado, para acciones habituales en el pasado y para narrar acciones de larga duración, pero siempre en el pasado. ¿Sí? Casos particulares del pasado simple de los verbos regulares, ¿no? Hay 3 excepciones, hay 3 reglas que nosotros debemos aprender porque no a cualquiera se le agrega ed para empezar, ¿sí? No a cualquier verbo agregamos ed, solo a verbos regulares, pero estas tienen algunas excepciones, ¿sí? Su formación regular del verbo en pasado simple se debe tener en cuenta estas 3 reglas, ¿sí? Entonces, quiero que presten atención a estos 3 tipos de reglas para agregar ed, ¿sí? El primer paso, la primera regla te dice que los verbos cuyo infinitivo termina en o sea, el verbo, pay attention please, te dice el verbo que termine en ya no es necesario que le agregues ed, solo le agregas la d, ¿sí? Para pasarlo al tiempo pasado. Ejemplo, miremos acá. A ver, tenemos el verbo create, ¿sí? Create, que es crear.
significa crear. Ya tiene la E. Entonces, ¿qué te dice la regla? Como ya tiene la E, lo único que tienes que agregar es la D nada más. La D. Igual que el verbo bake, que es hornear, bake. Termina en E. Lo único que agregas es la D. Tienes el verbo use, ¿no? Que es utilizar. Ya termina en E. Lo único que tienes que agregar es la D. ¿Sí? La segunda regla te dice, para los verbos que terminan en consonante más vocal más consonante, con la excepción de la Y la W, tienes que doblar o duplicar la última consonante para formar en el pasado simple. Ejemplo, bueno, para los que son nuevos, una consonante, para muchos de ustedes que se han olvidado que es una consonante, la consonante son las palabras del abecedario, ¿sí? P, L, H, R, T, todas las letras que existan son consonantes. Las vocales son 5, A, E, I, O, U, ¿sí? Entonces la regla te dice, consonante más vocal más consonante, la última consonante se duplica y agregas ED. Ejemplo, miremos acá. Tenemos el verbo rub, ¿sí? Rub, que significa frotar. Rub, la R es una consonante, la U es una vocal y la B es una consonante. Aquí está la regla, consonante más vocal más consonante. La última letra, en este caso la B, se duplica, rub, y agregas ed, rubbed, ¿no? Que en su pasado sería frotó. Igual pasa con el verbo occur, ¿sí? Occur. Tiene consonante, vocal, la C es una consonante, la U es una vocal y la R es una consonante. Entonces la R se va a duplicar, occurred, ¿no? Y agregas la ED, occurred. Ocurrió en el pasado, ocurrió. Lo mismo pasa con el verbo stop. Stop. Si tú te fijas, la T es una consonante, la O una vocal y la P una consonante. Entonces, debes duplicar la última consonante que es P y dices stop it, ¿no? Paró en tiempo pasado, stop it. Entonces, esa es la segunda regla. Ahora, la tercera regla nos dice que para los verbos cuya infinitiva termina con la letra Y, aquí está, termina con la letra Y, sustituyes la Y por una I latina al conjugarlos en el pasado, ¿sí? En el pasado. Te está diciendo que los verbos que terminan en Y, ¿sí? En Y, esta Y la conviertes en I latina y agregas ed. Ejemplo, dry, dry, que significa secar. ¿Sí? Está terminando en Y, esta Y la convierte en I latina y agrega ed, dried, ¿no? Secó, tiempo pasado. Tenemos el verbo Denny. Denny termina en Y, que significa negar, Denny. Entonces te dice que esta Y la conviertes en I latina y agregas ed. Denied, denied, negó. Y por último tenemos el verbo cry, el verbo llorar, cry, que termina también en Y. Lo cambias por I latina y agregas ed. Cried, cried. Esto son las 3 reglas que debemos aprender si queremos agregar ed para convertirlo en su forma pasada. Estos son verbos regulares, ¿sí? Hasta ahí. ¿Questions? ¿Preguntas? ¿Students? ¿O todo claro? ¿Todo clean? Luis? ¿Questions? Eduardo? Israel? Flor? No questions. Bien, entonces, si no tenemos preguntas, yo les voy a preguntar a ustedes, entonces. Ya que para ustedes ha estado muy claro, quiero hacerle preguntas a ustedes para ver cuánto han comprendido hasta ahí. Bien. Israel, Luis, Flor, Marina, somos 16 participantes. A ver, entonces significa que los 16, como no me dicen nada, significa que sí han comprendido.
El uso de estos verbos para llevarlos al pasado, ¿me pueden decir qué debemos añadir si es que tenemos un verbo cuyo verbo termina en una consonante, vocal, consonante? ¿Qué pasa con ese verbo? ¿Quién me dice? A La ver. última, su última consonante, se aumenta, profesora, se repite la última letra y se aumenta ed. Very good, Marina. Excelente, has estado atenta. Muy bien, se duplica, ¿verdad? Hay duplicidad ahí. Se duplica la última consonante y se agrega ed. ¿Qué pasa si tenemos un verbo que termina en y queremos convertirlo al pasado? Maestra, se cambia por la I latina y se aumenta ed. Very good, Gladys. Thank you. Se agrega, esa Y se cambia por una I latina, ¿sí? Una I latina y se agrega ed. Very good, muy bien. Thank you. ¿Qué pasa si encontramos un verbo que ya termina con la vocal E? ¿Es necesario volver a escribir la E o solo agregamos la D? ¿Qué dicen ustedes? La D. Se agrega la D, nada más. La D. Muy bien, Luis. Muy bien, Marina. Se agrega Solamente la D, solo... profesora, se agrega. Exactly. Solo vamos a agregar la D. Ya no es necesario estar agregando, pues, agregando otra vocal porque ya la tenemos ahí. Muy bien, entonces, luego tenemos un pequeño tip en negativo. El uso de oraciones en negativo en pasado simple. Te dice, vamos a utilizar did not o didn't, ¿sí? Pay attention acá. Vamos a utilizar para usar en negativo, did not, aquí está, o didn't en su forma corta. Cuando hacemos oraciones en negativo, ¿sí? Cuando tú quieres, mejor dicho, negar esa acción que tú has hecho en el pasado, quieres decir que tú no lo hiciste, puedes utilizar did not o didn't, ¿sí? Cuando ya utilizamos did not, ya no es necesario que agregues ed al verbo, ¿sí? Porque esto ya está en pasado. Entonces, podemos decir que el did not, después de un pronombre, mejor dicho, I, you, he, she, después de esto pones el did not, ya no añades el ed, solo escribes el verbo normal. Ejemplo, por ejemplo, I didn't, por ejemplo, aquí está el didn't, I didn't start, este es el verbo, start learning English last year. Te dice, yo no empecé a estudiar inglés el año pasado. Eso es cuando quieres hablar en negativo, o sea, mejor dicho que no lo has hecho. Cuando tú quieres decir, I started, por ejemplo, este verbo está agregado con ed. Yo empecé este año. I started this year, ¿no? Yo empecé este año. Entonces, este es el tip que te da el libro para que aprendas un poquito a hablar en negativo y negando, para que hables una acción en el pasado, pero que no lo has hecho, ¿sí? Agregando did not o didn't. Hasta ahí, questions, el uso del negativo. Profesora, una consulta, o sea, ya, digamos, ya no se agrega el ed, pero, o sea, normal, lo podemos, ¿qué pasaría si yo lo agrego? ¿Pasaría algo? ¿Cambiaría algo o no? Simplemente gramaticalmente estaría mal escrito tu oración, así como cuando en español, por ejemplo, tú escribes corazón sin tilde, ¿sí? Y hay otros que le ponen tilde. ¿Qué pasa? Gramaticalmente está mal escrito tu oración, porque debe ir tilde, es igualito acá. Si tú ya estás utilizando did not, y a tu verbo le agregas ed, gramaticalmente está mal escrito porque te está diciendo que ya no debes agregarle, porque ya estás utilizando el did not, ¿sí? Allá, profesora, gracias. Exacto. Bien, entonces continuemos. Entonces, si no hay preguntas sobre el uso de didn't, ya lo vamos a ver más adelante también con los ejercicios. Van a poder practicar un poquito mejor el uso de su forma negativa en el pasado, ¿sí?
No se preocupen. Muy bien. Acá les tengo una tablita que nos va a explicar un poquito mejor lo que acabo de explicarles sobre el uso del did not, ¿no? O el didn't en negativo. Como yo les decía, cuando nosotros hablamos sobre acciones en el pasado, también hablamos sobre acciones que tal vez no hemos hecho, o sea, negamos acciones. Por ejemplo, cuando alguien te dice, tú ayer, no sé, ayer no saliste a jugar, ¿no? Y tú quieres decir que sí saliste o no saliste. Entonces, si tú quieres negar esa acción de decir que no saliste ayer, lo único que tienes que hacer es agregar este did not después del pronombre, ¿no? El pronombre, otros le dicen sujeto, el pronombre personal de I, you, he, she, it. Después de este pronombre, te dice, tú le agregas, después de I, agregas did not y luego el verbo. Sería así, mira, I did not work. Yo no trabajé, tiempo pasado. Y si se dan cuenta, el verbo work ya no tiene agregado el ed, ¿sí? El ed. Ya no lo agregan porque recuerden, ya estamos utilizando el did not. Si tú quieres decir yo trabajé, dirías worked, I worked, ¿no? Pero en este caso quieres decir yo no trabajé, dices I did not work. Que en su forma corta, donde dice short form, te dice que debes decir didn't. Si no quieres decir did not, puedes decir didn't, ¿no? I didn't work, yo no trabajé. Ahora conjugamos lo sencillo que ya les había enseñado. You did not work, tú no trabajaste. He did not work, él no trabajó. She did not work. Ella no trabajó. It did not work. Eso o aquello no trabajó. We did not work. Nosotros no trabajamos. You did not work. Ustedes no trabajaron. They did not work. Ellos o ellas no trabajaron, ¿sí? Bien, entonces este es el uso del did not o didn't para convertir nuestra oración en pasado simple y negar esa acción que hicimos. Bien, hasta ahí. Questions, ahora sí les quedó muy claro. Clean. Clean. Profesora, buenas tardes. Recién ingresando al área, a las clases. Contigo trabajo, estoy que entro y salgo, pues. Sí, don't worry, don't worry. No hay ningún problema si es que no puedes ingresar a clases. Lo importante es que estás ahí, pero tratar de evitar activar tu audio si es que Estoy estás en otra por... actividad, ¿sí? Por favor. estoy... Es que lo que pasa es que estoy en un vehículo, profesora. Me disculparé el caso. Ya, está bien, no se preocupe. Bien, entonces sigamos. Entonces el uso del did not nos ayuda para negar esta acción y no agregar ed, ¿sí? Bien, hasta ahí vamos muy bien entonces. Sigamos, continúen. Ahora vamos a verlo en sus 3 tiempos, ya que lo hemos aprendido. Vamos a aprender en positivo, en negativo y en pregunta, ¿sí? Bien. Entonces, como yo les decía, cuando nosotros hablamos en pasado, agregamos ed, acá en positivo, fíjense acá, decimos, ejemplo, example, ¿no? Decimos, I played. Miren, tiene agregado el ed. We started, ¿no? Yo jugué. Nosotros empezamos. You watched. Tú miraste. They had. Ellos tienen, ¿no? O tuvieron. He saw. Él vio. She did. Ella hizo, ¿no? It went. Eso o aquello fue. ¿Qué pasa cuando queremos hablar en negativo? Agregamos el did not y decimos I did not play. Ya no está agregado el ed. I did not play. Yo no jugué. We didn't start. Nosotros no empezamos. You didn't have, ¿no? They didn't watch. Ellos no vieron, ¿no? He didn't see. Él no vio.
She didn't do. Ella no hizo. It didn't go. Eso o aquello no fue. ¿Sí? No fue. Entonces, en pregunta, lo único que tienes que hacer es cambiar. Primero va el did, ¿sí? Primero pones el did, luego el pronombre personal y luego el verbo. Lo demás se escribe igual y agrega signo de interrogación. Y la pregunta sería así. Did I play? Yo jugué, tiempo pasado. Did we start? Nosotros empezamos. Did you watch? ¿Tú viste? ¿No? Did they have? ¿No? Ellos tuvieron. Did he see? Él vio. Did she do? Eso, ella hizo. Did it go? Eso o aquello fue, ¿no? Tiempo pasado. Bien, entonces hasta ahí. Questions sobre el uso del positivo, negativo o questions. ¿Tienen preguntas sobre el uso de cómo se utiliza en positivo, negativo o question? En pasado simple, past simple. Recuerden que estamos hablando sobre el pasado, sobre el simple pasado, ¿no? O pasado simple. Hasta ahí preguntas, students. Todo claro, mi. Ninguna, profesora, todo claro. Todo clean. Yes. Muy bien, entonces hasta ahí vamos muy bien. Vayamos ahora sí a nuestro primer ejercicio de nuestro libro. Bien, entonces, si nosotros hemos aprendido el uso de estos verbos, este primer ejercicio va a ser muy sencillo para ustedes, ¿sí? Te dice, rellena el espacio en blanco de las siguientes frases con la forma pasada del verbo que tienes en paréntesis. ¿Qué te dice? Que el verbo que tienes en paréntesis los vas a llevar a su forma pasado. Y ustedes ya saben que este verbo, ¿qué deben hacer para convertirlo en pasado? A ver, ¿quién recuerda? ¿Qué debemos hacer para convertir en pasado este verbo? Aumentar la ED. Aumentar la ED. Exacto, debemos agregar ed. En este caso, el verbo clean, como yo les digo, claro. Clean Clear. significa claro, ¿sí? Clean, en pasado será Cleared. cleaned, ¿no? Cleared. I cleaned my room last weekend, ¿no? I cleaned my room last weekend. Entonces ahí dice, ¿no? Yo limpié mi habitación la semana pasada. A ver, ustedes, la siguiente. ¿Quién desea participar? ED. Se agrega profesora. la ED. Y Shit. Ay, chocolate KF. ED se agrega, pues, Miss. Ya, a ver, agregamos ed a wanted. A ver, alguien que tenga, ¿puede escribirlo o yo lo escribo? usted escríbale, profe. Ya, ahí lo escribo, díctenme, díctenme. Wanted, right?
Puede ser. ¿Me escuchan? Sí, le Sí, escucho, profesora. Ya, ahora sí. Por un minuto se me fue el internet por un segundo. Ya, continuemos. Continue, please. Ya habíamos hecho de clean, habíamos hecho de want, que era wanted, cleaned, right? The next, ¿quién tiene la respuesta de la segunda? De la tercera oración. ED se aumenta, profesora. A ver, el verbo rain. Rain es llover, ¿sí? Rain. Rainet. Rained. Rained. Very good. Excellent. The next. Walked. No acuerdo. Walked. Very good. Walked. The next. Vocal, consonante. But the next. Visit. ¿Qué debo agregar? Duplicar, agregar. Duplicar y la ED, maestra. ¿Por qué se duplica? Porque es vocal, consonante, vocal. ¿Qué es consonante, vocal, consonante? Exacto. Como dijo su última compañera. Consonante, vocal, consonante. No vocal, consonante, vocal. ¿Sí? Eres consonante, vocal, consonante. En este caso, S es consonante y vocal y T consonante. ¿Qué debemos duplicar? T, maestra. La T, right? Visited. La T y Entonces, la- ahí es visited. ¿Ok? Visited. Visitó, ¿no? The next. Tenemos stop. Stop it. ED. Aumentar la P y duplicar la P y aumentar el D. La se cambia la Y por la I latina y estudiet. Estudiet Studied. o estadiet. stop. Bien, sigamos. Muy bien, studied. Very good. Entonces, hasta ahí lo han hecho muy bien. Se nota que sí han podido retener un poquito sobre el uso del, cómo cambiar un verbo en pasado, ¿no?
Bien, las oraciones, ustedes quiero que activen sus audios para que lo repitan conmigo. Sí, please repeat after me. Repitan después de mí. Yo leo primero, luego ustedes, ¿sí? I clean it. Like, Repeat, please. Repeat. I clean it. I like My room My phone last weekend. last week. She wanted sí, one. Yes, a chocolate cake Chocolate cake for her birthday. for her birthday. I rained Rained a lot last summer. a lot last summer. I woke up We got 10 p.m. on Sunday. Thank you, right, on Sunday. Sunday. Sarah visited her grandparents Sarah Para visited Sunday. grandparents on Christmas. Then on Christmas. They stopped They stop the car the car. so they So they could could get a picture. get a chair. I studied I started all weekend for this for the history test. history. Very good. Thank you. Ahora sí, turn off the microphones. Apaguen sus micrófonos, please. Bien, entonces para los que no han tomado nota, pueden tomar nota. Please, tienen 1 minuto, 1 minute para tomar nota. O le pueden tomar captura a su ejercicio, su primer ejercicio. ¿Todos ya están? ¿Clean? ¿Todos tomaron nota? Voy a pasar a la siguiente página. Copiaron, ¿verdad? Right? Sí, profesora. Bien. teacher. Todavía, Miss. Ya lo borramos, sorry. Okay, miss. Sorry. Pasamos a al segundo ejercicio. Ya, como les había explicado, a ver, para los que estuvieron atentos, acá te dice, change the sentence into negative sentence. Te dice, cambia estas oraciones en negativo. Yo les dije, para cambiar las oraciones en negativo, ¿qué debemos utilizar? A ver, ¿quién recuerda? Did not. Very good. Did not, o en su forma corta, que es didn't, right? Aquí está, lo voy a escribir en did not, o en su forma corta, que es didn't. Didn't, right? Entonces para estas oraciones debemos utilizar el did not para convertir en negativo nuestra oración, ¿sí? Please, apaguen su audio y hay un audio que está interfiriendo, por favor. Please, todos apaguen sus audios. Luego lo encienden cuando se los pida. Bien, entonces el libro ya nos ayuda con el primer ejercicio y nos da a entender qué es lo que debemos utilizar, ¿sí? Fíjense, our bus arrived on the time, te dice, nuestro bus llegó a tiempo, arrived, fíjense, arrived on the time, te está diciendo que llegó a tiempo, está hablando de tiempo pasado. Nuestro, our significa nuestro, este es un pronouns, nuestro bus, habla de nosotros, nuestro bus llegó a tiempo. Te dice, esta oración cambia lo negativo. Entonces tú dices, our bus, nuestro bus, le agregas didn't o did not, didn't arrive on the time. Nuestro bus no llegó a tiempo. Acá nos vamos a fijar en dos cosas. Al agregar didn't, yo les había indicado que la ed ya no debe estar en nuestra oración en negativo.
Fíjense, mientras que arriba decía arrived, acá dice didn't arrive. Ya no tiene agregado la D. Fíjense acá. ¿Ve? Hay un gran cambio. Entonces nosotros vamos a hacer lo mismo para las siguientes oraciones. El didn't se agrega después de un pronoun o después de un nombre, ¿sí? Después de un nombre o pronoun, como decía la oración. Entonces, hay que tener en cuenta eso bastante. Este es un pronoun, or was, ¿sí? Luego agregas el didn't. Didn't. Y luego escribes la oración completa. Or was didn't arrive at the time. Bien, entonces vamos con la segunda oración que te dice Sue phoned last night. Te dice que Sue llamó la noche pasada. ¿Cómo será en su forma negativa? A ver. I need participate. Ahora sí pueden prender sus audios y participar. ¿Cómo sería? Sue did not Sue did not, ¿ya? pone sin la ed, Ya, muy bien. Phone. last link. Very good. Excellent. Entonces, como dijo su compañera se dio cuenta, dijo, no, Sue did not found, ya no se le agrega la D, found. Sue no llamó la noche pasada, ¿no? Así es como estamos cambiando la oración en su forma negativa. Bien, the next. ¿Quién tiene la respuesta de la oración de María? Yo, profesora. A ver, te escucho. María didn't finish work early yesterday. ¿Así? 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 Yo lo puse con el en finish, o sea, la ed en finish, la ed. Y de ahí todo así como está. Le has agregado la E. Ah, ya. Acá hay que tener bastante en cuenta, ¿sí? Hay palabras que se escriben con E y otras palabras sin E. Por ejemplo, acá el verbo finish es sin la ED, ¿sí? Es solo finish. Hay que tener siempre mucho cuidado en esto. Cómo se escribe en su base forma y qué es lo que le agregas. Recuerden que yo les dije, en algunos verbos solo se le agrega la D porque ya tiene la E. Mientras que en otros verbos se le agrega la ed porque no tiene, pues no tiene la vocal E al final. En este caso, finish, se escribe así, finish, termina en H, ¿sí? No se le agrega la ed, ¿ok? Sigamos, the next. ¿Quién tiene la respuesta de la oración de train? Train Ya, did the not train did not, ya, stop. at Harry Station. At Harry Station. Ya, very good. Entonces, the train did not stop at Harry Station, ¿no? El tren no paró en la estación Harry Station. Very good. Entonces, hasta ahí vamos muy bien. Hasta ahí vamos muy bien. Al parecer que sí, todos han comprendido muy bien. Entonces, esto es básicamente lo que tenían que haber hecho en su segundo ejercicio. Cambiar la oración en su forma negativa. Bien, ahí tienen 2 minutos o 1 minuto para que puedan tomarle captura o escribir antes de pasar a la siguiente página. ¿Sí? 1 minute para que puedan tomarle captura o puedan escribirlo antes de borrarlo y pasar a la otra página.
Bien, ¿todos? Ahora sí, pasó un minuto. ¿Copiaron? 60. Sí, maestra. Muy bien, entonces ahora sí, pasamos a la siguiente hoja. Bien, este es nuestros 3 últimos ejercicios. Ahora sí, los escucho. I need participate, please. Necesito sus participaciones de cada uno de ustedes. Vamos, los escucho. No, nada. I did not to beat Eric. A ver, again, I did not. Again, please. Una vez más, no te escuché, me quedé como I did not. I did not to beat Eric. To Early. go to be bed early. Así. Así. ¿Segura? Ya, ahí lo dejamos entonces, ¿ok? Noemí. Bien, ¿alguien tiene otra opinión o creen que está bien ahí la oración? Pasamos a la siguiente. Pueden escribir por chat también, no se preocupen. Sí, pueden participar por chat, yo lo copio nada más, si es que escriben ahí por chat su respuesta. Falta el verbo, maestra. Very good, Gladys. ¿Ves? Gladys se dio cuenta. Ahí falta el verbo. ¿Cuál es el verbo? Wanted. Wanted. El verbo querer, ¿no? Pero en este caso, ¿cómo pasa el verbo? Want. Want, ¿no? La respuesta correcta era así. I did not want to go to bed early. Early. Sí, era la respuesta correcta, ¿sí? Acá vamos a poner que falta, ¿no? Faltó agregarle ahí. Inteligente. Ahí le faltó agregar acá. Faltó ahí. Bien, sigamos. The next. Sigamos con Carlos. ¿Cómo debe ser la oración ahí en negativo? Carlos did not. Not. Carlos did not. Carlos did not. ¿Qué más? Answer sin la ed. ¿Qué más? My My letter. Lista, creo que no me acuerdo bien. Bien, very good. Carlos did not answer my letter. ¿Sí? Carlos no respondió mi carta, ¿no? Mientras que en el otro decía Carlos answered my letter. Ah, Carlos respondió mi carta. El otro es no respondió mi carta. Muy bien, sigamos. Peter. O Peter, ¿no? Peter did not. Peter did not like choice. did not like is no show. No shoes. Peter did not like. Very good. Peter did not like his new shoes. No, a Peter no le gustó
sus nuevos zapatos. Mientras que en la Zapatos. primera oración decía Peter liked his new shoes, ¿no? A Peter le Peter le gustó gustó sus sus zapatos. sus nuevos zapatos, no le gustó sus nuevos zapatos. Afirmativo y negativo. Entonces, como yo les iba diciendo, para utilizar este tipo de verbos es muy importante aprender la gramática. ¿Por qué son las reglas? Como su compañera me decía, ¿qué pasa si yo lo escribo igual? No hay ningún cambio, solo que gramaticalmente está mal escrito, pues no es como cuando te dicen debe haber tilde y tú no le pones tilde. Entonces, gramaticalmente está mal escrito si acá en el did not le agregabas ed. Estaba mal escrito. Hay muchos que se olvidan esto de acá, ¿no? Y lo escriben tal cual. Solo hay que tener en cuenta eso. Les doy como tip que cuando lo cambiemos a negativo ya no va agregado ld, ¿sí? Suficiente con el did not para convertirlo en tiempo pasado. Bien, entonces, si ustedes no tienen preguntas, todo se les ha quedado muy claro, todo muy clean, o tienen questions, ¿tienen preguntas? Miss, disculpe, ¿Sí? este le vamos a mandar a su WhatsApp lo que hemos hecho del examen. A mí no, porque ya lo resolviste conmigo. Recuerden que yo solo les ayudo a resolver. Si ustedes quieren reportar tareas, todo con su asesor educativo, ¿sí? Ya, gracias. Ok, Miss. Bien, entonces ha sido un gusto compartir con ustedes la clase el día de hoy. Ya nos estaremos viendo en otra oportunidad. Que tengan un bonito fin de semana, que tengan un bonito inicio de la semana también ya. Entonces, bye bye, see you. Bye. See you, students. Bye. Goodbye. Bye Bye. bye. Tengan buen fin de semana. Igualmente para cada uno de ustedes. Bye bye. Bye, Miss.